Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Mirada Clave, el programa del canal de la producción en el cual analizamos a fondo la economía paraguaya, la realidad de la economía y hacia dónde estamos avanzando también. En la ocasión queremos analizar lo que está ocurriendo con el dólar en Paraguay, pero no solamente la coyuntura del tipo de cambio, sino analizar también cuál es la relevancia de la cotización del dólar a nivel internacional y evidentemente a nivel nacional. ¿Por qué el dólar se marca como una referencia que tenemos que tener en cuenta para las diferentes operaciones? ¿Por qué una suba del dólar tiene incidencia dentro de los precios también en guaraníes que se observan en el mercado y dentro de la inflación? ¿Y cuál es, por ejemplo, el rol del Banco Central del Paraguay, el rol de la Reserva Federal de los Estados Unidos? ¿Cuál es la demanda o los sectores que más demandan dólares? ¿Cómo se manejan justamente con el tipo de cambio? Esas son las preguntas que estaremos respondiendo dentro de este programa de Mirada Clave, para lo cual vamos a contar con dos entrevistados quienes nos van a dar justamente la visión de qué es lo que está ocurriendo con el tipo de cambio y cuál es su relevancia. Primeramente, vamos a conversar con Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio de nuestro país, para tener una visión acerca de por qué es importante el dólar, cuáles son las operaciones principales que se gestionan con la moneda estadounidense y cuál es la visión o la importancia de cuestiones como el rechazo de billetes, un tema sumamente importante, y la informalidad cambiaria dentro del negocio de las casas de cambio. Emil Mendoza va a dar justamente una visión acerca de por qué la informalidad en Paraguay es una cuestión que también tiene que ver con el dólar y cómo se evidencian diferentes operaciones en negro que se realizan con el tipo de cambio, una cuestión también fundamental para analizar al dólar en nuestro país. Y también vamos a estar conversando con el analista financiero Stan Canova para tener una visión más detallada desde un ámbito financiero de cuál es la importancia del dólar y de su referencia, cómo estuvo evolucionando durante los últimos años y cuáles también son los principales factores que están incidiendo actualmente en una cotización al alza del dólar en nuestro país. Recientemente el Banco Central del Paraguay estuvo dando a conocer una postura institucional de que evidentemente el dólar está subiendo y es una cuestión que se nota en los tableros, pero trató de poner un poco de paños fríos a la situación que está generando mucha preocupación para el sector importador, sobre todo ya que en Paraguay se está teniendo una de las menores variaciones del tipo de cambio dentro de la región. Países como Brasil, Argentina o tal vez Chile están teniendo variaciones también del tipo de cambio, depreciaciones de sus monedas, pero que son más pronunciadas de las que se están observando en nuestro país. Cuestiones sumamente fundamentales de analizar son las que vamos a estar justamente viendo aquí en Mirada Clave. La primera de las entrevistas y de los análisis con Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio, la tendremos luego de una breve pausa. Emil, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Estábamos queriendo analizar un poquitito el tema dólar, teniendo en cuenta la importancia de esta variable para la economía paraguaya y bueno, sobre todo para el negocio de las casas de cambio. El corazón del negocio de ustedes está evidentemente también en cuestiones como el tipo de cambio. Emil, en líneas generales, para introducir un poquitito el tema y hablar del dólar en Paraguay, ¿qué te parece que es lo importante resaltar en términos de cuál es la relevancia del dólar, teniendo en cuenta
los diferentes aspectos que se ven afectados por una variación de la cotización en nuestro país. Diferentes sectores dependen de que se tenga un dólar relativamente competitivo para poder ejercer sus actividades. Eduardo, ¿cómo estás? Es así mismo como vos decís, el dólar tiene mucha relevancia en nuestro país, teniendo en cuenta de que el Paraguay depende muchísimo de las importaciones que realiza del exterior, no solamente de combustible, sino de otros tipos de mercadería como electrónicos, repuestos y una diversidad muy amplia que hace que la economía en general funcione. Como esta parte de nuestra economía depende mucho de la paridad del dólar guaraní, teniendo en cuenta de que todas las mercaderías que el Paraguay importa tienen relación directa con el dólar por la conversión que se realiza guaraní-dólar, ¿verdad? Para realizar las importaciones de estas mismas. El dólar influye prácticamente directamente en el índice de inflación de nuestro país. Emily, puntualmente lo que se está viendo en la actualidad, recordando un poquitito lo que es usual con el tipo de cambio en Paraguay. En esta época del año, teniendo en cuenta las exportaciones, generalmente el tipo de cambio cede un poco, o el dólar puntualmente cede unos cuantos puntos para en la segunda parte del año, con la dinámica importadora que ya estabas mencionando, subir un poquitito. Esa es básicamente la tendencia que tiene de una forma usual. Pero en este año 2024 estamos viendo cosas diferentes. ¿Qué te parece que está ocurriendo, Emil? Y para también explicarle a la audiencia qué es lo que usualmente pasa con el tipo de cambio y qué es lo que estaría en este momento siendo diferente. Realmente estamos teniendo un año atípico dentro del Paraguay y también fuera del Paraguay. Tenemos fenómenos internos como fenómenos externos. Los fenómenos internos nosotros podemos catalogar, por ejemplo, en los fenómenos del agro, donde la cotización internacional de la soja, si bien el Paraguay tuvo una buena cosecha de soja, la última cosecha fue buena, el precio internacional de la soja bajó. Y bajó en un índice muy alto, ¿verdad? Bajó de aproximadamente 500, un poquito más de dólares a $350, ¿verdad? Bajó aproximadamente 150 dólares. Y eso incide en una entrada menor en este periodo de tiempo de entre marzo y abril de aproximadamente entre 1.000 y 1.500 millones de dólares menos que está entrando a nuestro mercado. Eso internamente está presionando a una suba del dólar. También por las importaciones, por las compras que se dan en gran medida, ¿verdad? De las empresas importadoras de petróleo que tenemos dentro de nuestro territorio, teniendo en cuenta de que la tendencia del petróleo internacional es a la suba por todos estos fenómenos internacionales de la guerra con Ucrania, de los conflictos Israel-Palestina. Y bueno, y a todo esto nosotros estamos sumando de que la Reserva Federal de los Estados Unidos no está bajando su tipo de intereses. Entonces eso hace de que muchos capitales en dólares sigan invirtiendo dentro del territorio norteamericano. Y ahora se está sumando el conflicto, la peligrosidad del conflicto que tiene Israel con Irán. ¿Qué traen en contexto estos fenómenos internacionales que nosotros llamamos atípicos, verdad? Es que mucha gente, ante la peligrosidad internacional que ellos ven ante estos conflictos, muchísimos capitales internacionales se refugian en monedas fuertes, ¿verdad? Se refugian, por ejemplo, en el dólar, se refugian en el euro, se refugian en el oro. Entonces, todas estas compras internacionales masivas que se están dando una apreciación internacional de todos estos, vamos a decir que de todos estos commodities, sobre todo el oro y el dólar, ¿verdad?
Y nosotros vemos el resultado de estas apreciaciones, por ejemplo, en la depreciación regional que tenemos, por ejemplo, del real, en la depreciación regional del peso, en la depreciación regional del peso uruguayo y también del guaraní, siguiendo la misma tendencia. Emil, para describir un poquitito también otras cuestiones complementarias que usualmente no se abordan, pero que queremos también estar tocando contigo. El tema de las importaciones evidentemente es lo que más mueve un volumen o tiene una mayor demanda de dólares en términos comparativos por los volúmenes de los negocios que usualmente se afrontan. Pero evidentemente también el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, tiene algunas necesidades en dólares. Hay algunas personas que tienen deuda en dólares y usan el tipo de cambio para justamente conseguir la moneda con la que cumplen con sus obligaciones. Hay gente que ahorra en dólares, hay gente que demanda dólares para vacaciones y un montón de operaciones también que son las minoristas, pero que evidentemente también teniendo en cuenta la naturaleza del negocio de las casas de cambio son sumamente relevantes. En líneas generales, Emil, justamente nos podés describir cuáles son también otras operaciones complementarias a las importaciones que dependen de lo que sería el tipo de cambio. Realmente, Eduardo, nuestra economía depende mucho del dólar. Y es lo que estábamos hablando recién. Nuestro país, por ejemplo, importa muchísimo electrónico, importa repuestos, importa vehículos. Y eso justamente hace que el ciudadano común, cuando compra vamos a decir que este tipo de mercadería, televisores, computadoras, notebooks, vehículos e inclusive motos, las financien en dólares, porque las importadoras realizan estas compras en el exterior en dólares, la venden al comercio nacional en dólares, y este comercio nacional que vamos a decir que hace la función de intermediario entre el importador y el comprador final, también las vende en dólares. Entonces nuestra población, gran parte de su vida económica la financia en dólares. Entonces eso hace de que nuestro país influya mucho la apreciación de esta moneda sobre la inflación que esta representa dentro de la economía nacional. Así como te dije, ¿verdad? Todas estas financiaciones, tanto que hace el ciudadano común por la compra de un estéreo, por la compra de un televisor, como una empresa, ¿verdad?, que compra sus insumos, por ejemplo, las cintas de las computadoras, los teclados, los mouse, todo lo que ellos necesitan para el funcionamiento normal de sus empresas, muchas veces la tienen que financiar en dólares. Ni qué decir el agro, ¿verdad? Que el agro, que muchas veces en esta época ellos hacen la reparación, el mantenimiento de sus máquinas, que eso incide en un costo altísimo. Reparar o hacerle un mantenimiento a una cosechadora que vale varios miles de dólares, también eso representa varios miles de dólares, ponerla a punto para la próxima siembra, y todo esto se financia en dólares. Emily, cuando hablamos de las operaciones de las casas de cambio, ¿qué participación básicamente se compone de las operaciones en dólares? ¿Estamos hablando de la mayoría de las operaciones de las casas de cambio? Realmente las casas de cambio realmente dependen dependen de todo este tipo de operaciones. Básicamente las casas de cambio operan con todas las empresas, con todas las personas que tienen algún tipo de relacionamiento con el exterior. Y justamente este tipo de relacionamiento del exterior se da por la financiación de estas mismas mercaderías que vienen en dólares, ¿verdad? Las casas de cambio inciden tanto en la compra de estas mercaderías en el exterior, como también de la venta de esta moneda del dólar al usuario que va, tanto al usuario común que va a comprar dólares a las casas de cambio para pagar un televisor a una importadora, como para pagar
a una importadora un vehículo que compró en dólares, también ese ciudadano común va a la casa de cambio, también como la empresa que realiza esa compra en el exterior va a la casa de cambio a comprar dólares para pagar estas mercaderías en el exterior. Entonces, el sistema cambiario básicamente va directamente relacionado con todas estas operaciones que tienen que ver con esta moneda norteamericana y con el exterior del país. Ahora, las casas de cambio dentro de todo este universo de movimiento de moneda extranjera que se da con el comercio, tiene una incidencia aproximadamente del 15% de todo este universo que se da de comercio que se da dentro del territorio nacional. El 60% la manejan los bancos y la diferencia la manejan las financieras. Emil, una cuestión que también es importante me parece resaltar es el tema del tipo de cambio, no solamente en nuestro país, sino las variaciones que se van registrando sobre todo en la región. Y creo que es importante recordar en ese sentido que hasta hace poco, hace relativamente poco tiempo, por ejemplo en Argentina teníamos ese tema del dólar blue muy acentuado y esas diferencias entre el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio paralelo, que eran cuestiones que en cierto modo también incidían en Paraguay en cuanto a lo que es el tipo de cambio. Ese aspecto, el tema de cómo evoluciona el dólar en otros países, sobre todo regionales, es también una cuestión que Paraguay siempre tiene que estar monitoreando y siempre tiene que estar cuidando para evitar algún tipo o tener por lo menos alguna previsión de lo que podría ser un impacto de la cotización a nivel local. Asimismo, realmente este fenómeno que, por ejemplo, se dio en la Argentina perjudicó muchísimo, perjudicó pero ampliamente, sobre todo al consumidor final, porque lo que decís es muy cierto. El Paraguay tiene que estar muy atento a los cambios económicos y al desarrollo económico que tienen los países vecinos. Lo que pasó, por ejemplo, en la Argentina refleja eso que estamos hablando en este momento. En la Argentina, por ejemplo, cuando hubo una gran diferencia entre el dólar blue y el dólar, vamos a decir que no, de uso cotidiano en las instituciones financieras, hizo, y sobre todo la imprevisibilidad que ese mercado tenía sobre cómo se iba a comportar el peso a lo largo del tiempo frente al dólar, hizo de que muchas personas y muchas empresas, inclusive industrias, recurran al Paraguay y lleven dólar efectivo de nuestro mercado. Eso hizo que durante mucho tiempo el dólar efectivo esté por encima del dólar bancarizado. Entonces, ¿cómo repercutió este tipo de cotización de que el dólar efectivo estuvo mucho más alto del dólar bancarizado? Realmente esos platos rotos pagó el consumidor final, el consumidor que tenía que pagar un vehículo en la importadora, que tenía que pagar algún tipo de insumo en la importadora o electrónico o muchos otros productos. Este usuario tuvo que pagar un dólar mucho más alto de lo que él normalmente tenía que pagar, porque el dólar efectivo normalmente está aproximadamente 100 a 120 puntos por debajo del dólar bancarizado, pero en esa época estuvo 120, 150 puntos por encima del dólar bancarizado. Entonces tenemos aproximadamente que el consumidor final estuvo pagando entre un 5% en alguna época y en otra época hasta inclusive 10% por encima del precio de que él tenía que pagar por esa moneda. Emily, finalmente Eso una cosa. muchas veces de que estas empresas vendían menos mercadería por, vamos a decir que el impacto inflacionario que tenía el precio de esta moneda sobre el precio de estos productos. Emily, finalmente una cosa que también queríamos consultarte y también para tener la visión de cómo está evolucionando durante los últimos meses es el tema del famoso rechazo de billetes. Las casas de cambio ya habían dejado una postura de aceptar los billetes que en los bancos estaban siendo rechazados, por lo menos en la mayoría de las casas de cambio, en las casas de cambio que están operando dentro de la asociación de casas de cambio.
pero evidentemente el ciudadano sigue teniendo algún tipo de efecto de este tipo de cuestiones que se relacionan, como ya habíamos mencionado en algún momento, tal vez con determinados patrones internacionales, ¿verdad? Este tipo de cuestiones en Paraguay también son relevantes y tienen algún tipo de incidencia sobre lo que es la libre circulación o la circulación normal de dólares dentro de nuestro mercado. Emil, en líneas generales, ¿cómo podríamos ir resumiendo este conflicto y cómo estamos actualmente, hacia dónde avanzamos? También sería interesante que la audiencia lo sepa. Realmente esto perjudica bastante a la economía nacional porque nuestro país depende mucho de las remesas de los paraguayos que están trabajando fuera de nuestro territorio, sobre todo en los Estados Unidos, en Europa, inclusive en otros países. Ellos compran en el exterior dólares y los envían a sus compueblanos dentro de nuestro país, y para abaratar costos realmente esto mucho se realiza en sobres. Entonces estas monedas cuando llegan a nuestro territorio, al no tener aceptación en el mercado financiero bancario, realmente deben ser cambiados en la calle, ¿verdad? En el mercado paralelo. Y en el mercado paralelo la quita que le hace a este tipo de moneda es mucho, ¿verdad? Va entre el 20, 30, inclusive 40%, y esto va totalmente en detrimento a la persona que recibe esos valores. Este fenómeno se está dando prácticamente en este momento solamente en Paraguay, en los otros países de alrededor, ¿verdad? Brasil, Argentina, Uruguay, estos billetes tienen aceptación, y lastimosamente esta resolución que tomó el Banco Central del Paraguay, limitándole a las casas de cambio que realicen estas exportaciones a través de empresas transportadoras, hace imposible de que las casas de cambio, que son pequeñas instituciones financieras, hace imposible de que las casas de cambio puedan realizar estas exportaciones, y va en perjuicio directamente del consumidor final, porque las casas de cambio no pueden hacer frente a vamos a decir que a esta cantidad de dólares que entra diariamente a nuestro mercado, ni qué decir de la gente que trabaja, ni qué decir de los turistas que asisten a nuestro país y que muchas veces tienen que pagar hoteles, tienen que pagar restaurantes, tienen que pagar estadía, tienen que pagar compras, y estos billetes son rechazados en nuestra economía, siendo de que estos negocios a los cuales asisten los turistas, por ejemplo los hoteles, por ejemplo los comercios que quieren vender sus productos en dólares, no los pueden recibir, porque después cuando ellos van a sus instituciones bancarias, los bancos los rechazan estos billetes, entonces ellos se ven imposibilitados de tomarle al turista estos billetes. Sobre ese tema nosotros tenemos agendada una reunión con el superintendente, ¿verdad?, con el Banco Central del Paraguay, y nuestro gremio tiene esperanza de que seamos recibidos y que entiendan nuestro reclamo. Emilio, una cuestión que también abordaste y me parece también importante volver a señalar, porque es un asunto sumamente relevante, es el tema de las operaciones informales con el dólar que existen en Paraguay. Las casas de cambio se ven sumamente afectadas por la existencia de un fuerte mercado paralelo en Paraguay, una cuestión que evidentemente tuvo un auge muy importante hace no mucho tiempo, y por más de que haya mermado un poquitito con el tema de Argentina, sigue existiendo. Y bueno, hubo muestras muy importantes, con este caso ocurrido recientemente en Ciudad del Este, si mal no recuerdo, de muestras de cómo o qué cantidad de volumen operan estas operaciones que no forman parte de los radares legales. Es también una cuestión que tenemos que abordar en Paraguay, Emil, las operaciones informales que ocurren con el dólar. Asimismo, eso sigue siendo preocupante dentro de nuestra economía, si bien vamos a decir que está ya prácticamente zanjado el fenómeno que pasó con Argentina. Este fenómeno sigue vigente porque hay que recordarse de que las instituciones o las personas que hacen cambio paralelo, cambio en negro, realizan la misma función
que una institución cambiaria legal. Realizan pagos en el extranjero de mercaderías que ingresan a nuestro país, así como realizan cobros en el extranjero de mercaderías que salen de nuestro país, con la diferencia que estas personas o que estas empresas que operan haciendo cambio en negro realizan esta operación de importación y exportación, o sea, son parte de la cadena de cobro y de pagos de las mercaderías de contrabando, tanto que ingresan a nuestro mercado como de las mercaderías que egresan de nuestro mercado, o sea que salen del Paraguay, van al exterior y necesitan ser cobrados fuera del mercado legal porque estas mercaderías salieron de forma ilegal del Paraguay. Y este tipo de mercaderías pueden ser de todo tipo, pueden ser mercaderías que vinieron, por ejemplo, de lugares lejanos como China, sin pagar impuestos, ingresaron a nuestro país y que son sacadas de nuestro mercado también sin pagar impuestos. Y estos pueden ser, así como te dije, todo tipo de mercadería, puede ser droga, puede ser toda la mercadería que te puedas imaginar. Por eso es altamente perjudicial y este mercado debe ser controlado, porque si no lo controlamos, siempre en nuestro país, el Paraguay va a ser visto con lupa, no solamente por nuestro país, por los países vecinos, ¿verdad? Sino que por todos los países, vamos a decir que intrazona, extrazona. Por eso el perjuicio de este tipo de actividad es enorme para nuestra economía. Emil, te agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Justamente la intención era tener una visión acabada de la importancia del dólar en nuestra economía y ver también cómo el tipo de cambio impacta en el día a día de las personas y cómo también tiene mucha relevancia evidentemente dentro de las operaciones de las casas de cambio, y conocer más detalles acerca de cuestiones como la que estabas hablando recientemente, el tema de la informalidad y cuestiones o asuntos que tienen mucho que ver con la operativa del día a día también de las casas de cambio que operan en nuestro país. Te repito, te agradecemos muchísimo y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio para ir analizando estas cuestiones tan importantes para la economía paraguaya. Eduardo, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Emil. Hola Dan, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por tu participación nuevamente en nuestro programa. Estamos en Mirada Clave y estamos queriendo hacer un análisis con relación a la actualidad del dólar, pero también hablar acerca de la importancia del dólar para la economía paraguaya. Están como una suerte de introducción también para la audiencia. Cuando hablamos del dólar, bajo tu visión o bajo tu criterio, ¿qué te parece importante resaltar de por qué estamos hablando de una variable que es relevante para la economía paraguaya y que puede ser relevante también para el día a día de la gente? Bueno, la supremacía del dólar, el uso del dólar en el comercio exterior, las inversiones y la toma de crédito internacional viene de allá por la década del 40. Ya van a ser 100 años que se hizo el acuerdo de Bretton Woods, donde las principales potencias del mundo, con sus presidentes de bancos centrales, ¿verdad?, decidieron tomar el oro y el dólar como una referencia a lo que es el manejo de los valores los cambiarios. Luego Nixon en Estados Unidos saca el elemento oro y se queda el dólar como la moneda número uno en lo que es el comercio internacional, la toma de crédito internacional y también la reserva de valor, ¿verdad? Entonces la moneda, el dólar es básicamente el instrumento que todos los países del mundo utilizan. Y lo que la Fed llega a tomar de decisión, subir la tasa, bajar la tasa, bueno, evidentemente afecta al comercio mundial.
Así que tenemos que estar atentos a cómo se comporta el dólar. Nos afecta a todos. Lastimosamente, cuando hay suba del dólar, hay remarcación de precios, pero cuando hay bajada de dólar, no hay una remarcación de precios de manera inversa, lastimosamente, ¿verdad? No existe eso. Hoy estamos con un dólar volátil. Justamente antes de entrar al aire, estuve mirando el reporte de BCP, lo que fue el histórico del dólar el año pasado, y teníamos picos de 7.460 y luego que ha bajado 200 puntos y luego subida de vuelta. Eso pasó justamente a comienzo del año pasado, que llegó a un 7.400 y tanto, baja de vuelta y ya por noviembre sube de vuelta. Este año tuvimos una bajada de vuelta al dólar y ahora estamos de vuelta en abril sufriendo una subida básicamente de la moneda. Y sí, crea preocupaciones, pero se está como que replicando lo que fue el comportamiento del año pasado en el dólar. Están precisamente, coyunturalmente estamos teniendo una tendencia al alza de lo que es el tipo de cambio. Ese es un tema relevante para las diferentes operaciones, sobre todo de importaciones que se realizan en Paraguay. Y bueno, es una cuestión que ya lo vivimos hace relativamente pocos años, y es que se tienen factores de presión para los precios. Esto evidentemente se traslada también a la inflación, ¿verdad? Estamos hablando de una cuestión sumamente relevante y una tendencia actual que relativamente causa preocupación teniendo en cuenta la época del año en la que estamos, una época en la que usualmente con las exportaciones al alza se suele tener un tipo de cambio con tal vez menor presión. Bien, lo que decís justamente es cierto. A ver, la Fed está subiendo sus tasas, subió de vuelta a un 0.25. ¿Y qué pasa cuando la Fed sube la tasa? Afecta a todo el mundo el valor dólar con la moneda local de tal o cual país. ¿En qué sentido? Sube la tasa de la Fed, hace que los retornos de inversiones en Estados Unidos también suban porque afecta. Y eso hace que los dueños de los dólares del mundo decían, ok, mira, me está pagando mucho más Estados Unidos, así que voy a repatriar mi dinero a Estados Unidos, creando un efecto oferta y demanda dentro de los países donde están operando esas personas y bueno, crea esa subida. Primer punto. Segundo punto, hay que ver también cómo está la balanza de pagos en Paraguay, las importaciones versus las exportaciones, que también afecta. Si hay un desbalance, evidentemente va a crear una subida leve del dólar. Entra el BCP también a lidiar, ¿verdad? ¿Qué tanto el BCP puede comprar o vender el dólar en el mercado para hacer también que se estabilice el dólar? Que si bien no va a evitar que suba, por lo menos va a evitar que haya un pico de subida alto, que sí lo que crea los shocks, ¿verdad? Sobre las importaciones que mencionaste, Eduardo, este es un punto que siempre hablo en mis clases de finanzas, ya sea grado o posgrado, de la manera que las empresas pueden resguardarse de la subida del dólar a través del dólar forward, que muchos bancos, no todos, ofrecen hoy en día, donde básicamente vos cerrás un valor dólar hoy a una cotización hoy para ejecutar a futuro. Entonces, por más que ponerle, Eduardo, vos cerraste un forward, por ejemplo, en enero, en febrero, para ejecutarlo ahora en abril, ¿verdad? Por más que haya subido 150 puntos, ponerle, voy a cerrar un precio en dólar, entonces no te afecta tanto la compra, o sea, no te va a afectar en sí la compra que estás haciendo, voy a cerrar con el banco el valor dólar, ¿verdad? Eso es el dólar forward, que yo insto a la gente que está mirando, a la gente que está en dirección financiera o gerencia de empresa, que vea con su banco de qué manera usar el servicio del dólar forward con los bancos para resguardarse a estas volatilidades que estamos dando, ¿verdad? Otra opción también que puede darse es, tal vez menos conocida, es el dólar futuro, con algunas casas de bolsa que están habilitadas de también cerrar operaciones de dólar a futuro. Entonces uno se resguarda contra esa volatilidad. Eso es lo que uno puede tener como resguardo de cotización de dólar, que es lo que siempre yo recomiendo, ¿verdad? Pero bien, no quiero decir hay que preocuparse de sí, porque mirando de vuelta ahí, si pueden poner la producción el gráfico, la tabla del BCP del año pasado, el histórico del dólar, del valor venta, pueden ver que acá también tengo mi otra pantalla, ahora lo estoy mirando. Como te decía, Eduardo, allá por enero llegó a estar el dólar, esto es datos BCP, 7.440, eso fue el 19 de enero, por ejemplo. Después hubo bajadas, por ejemplo, en mayo, el 9 de mayo se registra un valor de 7.184,
guaraní el dólar. Bajó más de 200 puntos. Y luego, Eduardo, ya a finales del año pasado, tengo acá registrado 23 de noviembre, 7.455. O sea, hubo, como dije al comienzo, un dólar alto, bajó, subió de vuelta, bajó este inicio de año. Voy a pasar ahora al año 2024 para hacer un breve análisis, también si puede la producción mostrarlo. 2024, bueno, llegó a bajar el dólar. A ver, acá estoy encontrando 7.282, por ejemplo, en enero, el 15 de enero. Cuando en noviembre teníamos más de 400, estaba 7.400 también en diciembre, noviembre del año pasado. Este año vuelve a bajar y ahora estamos de vuelta teniendo una subida que se dio a partir de mediados de febrero, Eduardo. Sigue la tendencia. Hoy estamos a 7.403, está el registro. Bueno, el día de ayer realmente, ¿verdad? Esto el SP va poniendo, bueno, una vez que haya cerrado el mercado. Ahora, veremos qué pasa, ¿verdad? Veremos si BCP interviene también. Hay que ver también si interviene en aquel entonces, haya pasado BCP en la compra-venta de dólares para, bueno, mitigar un poco las volatilidades. Y si hablamos de la coyuntura internacional, bueno, está por ejemplo la crisis con Israel y bueno, la zona franca de Gaza. Estuve leyendo anoche, por ejemplo, que se habla ya de un petróleo que va a triplicarse inclusive el valor. Espero que no haya esa especulación. El dólar veremos también qué sucede. Pero sí puedo decir, porque nadie tiene la bola de cristal, Eduardo, audiencia, de que sí, comuníquense con sus bancos, hablen con la persona encargada del contrato dólar forward y ver la manera de resguardarse con sus operaciones del dólar para estos siguientes meses, por ejemplo. Se puede hacer un forward por 12 meses inclusive, pero ya ir un poco más allá, ¿verdad? Sino que por lo menos las compras que están programadas para hacerse los siguientes 3 meses, Eduardo, ya ir cerrando eso con el dólar forward. Y bueno, de esa manera mitigar la subida que podríamos tener y bueno, que esa remarcación sea lo más mínimo posible, es lo que preocupa. Stan, cuando hablamos del plano local, ¿cuál te parece que es la participación del Banco Central del Paraguay o cómo se ha venido comportando durante el paso del tiempo en términos de que evidentemente estamos hablando de una moneda extranjera sobre la cual el Banco Central de nuestro país no tiene injerencia? Se depende de las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya estabas mencionando precisamente este punto, pero evidentemente también la banca matriz de nuestro país tiene la obligación de precautelar sobre todo por los niveles de precios, y el dólar es una variable demasiado importante dentro de la estructura de marcaciones de precios de venta dentro del mercado, por decirlo de alguna manera. En líneas generales, Stan, ¿qué te parece que podemos resaltar sobre el papel del Banco Central? ¿Qué equilibrio ayuda a encontrar el Banco Central de nuestro país para cuestiones como el tipo de cambio, pese a que no le corresponde directamente hacer esto? Bueno, la carta orgánica de BCP habla claramente que no es responsable de manejar ningún tipo de valor extranjero. O sea, la moneda que maneja BCP es el guaraní, como dijiste, pero sí tiene una obligación de administrar lo que es la salud macroeconómica del país. Entonces ahí entra así lo que dijiste, Eduardo, el dólar. O sea, desde el acuerdo de Bretton Woods en los 40, ya el mundo básicamente tiene una dependencia del dólar como moneda principal en transacciones internacionales, en toma de crédito internacional y también en reserva de valor. Así que es importante que cada banco central tenga su estrategia de mitigación de cualquier tipo de shock que pueda tener la moneda. Entonces acá lo que el BCP hace, siempre lo hace, es manejar el mercado cambiario. Y por cierto, también uno puede entrar a mirar también cómo está eso, cómo BCP está comprando o vendiendo la moneda en el mercado. Hay un apartado en la página de BCP que uno puede entrar a mirar eso. No entrar a mirar ahora, pero sí hay, porque la gente que está mirando, uno entra a la página de BCP, hay información casi infinita de cómo el BCP maneja, regula cuestiones como, bueno, lo que estamos hablando ahora del dólar, cuestiones como mediante los bancos, la bolsa, ahora también está dentro de la bolsa y los seguros, pero la cuestión de manejo de dólares, mira, hay muchísima información, hasta inclusive hay información de operaciones de forward que se están haciendo, los forward que se hacen con los bancos. Entonces uno va a ver de repente forward de $3 millones, forward de $3.000, o sea,
se están manejando montos muy importantes en lo que son las operaciones abiertas, ¿verdad? De mercado, cuestiones del dólar, así que está la información ahí. Una cosa que me hace acordar, Eduardo, es la cuestión de especulación de que existe. Yo recuerdo a un directivo de SP, ya no está ahora, pero hablaba de tener una resolución donde se evite especulaciones, donde, por ejemplo, venga un actor económico y haga una operación de cambio de dólar en un solo día, de ponerle 10 millones de dólares. Eso puede, pero golpear muchísimo a toda la industria de las casas de cambio, por ejemplo. ¿Qué va a pasar, Edu, si vos te vas a hacer una operación ahora de 10 millones de dólares de compra dólar guaraní? ¿Qué va a pasar? Perdón, de venta, o sea, te venden a uno, se va a quedar relativamente con posiblemente poca mercadería, entre comillas, las casas de cambio para poder hacer operaciones, y eso hace que el dólar se suba, ¿verdad? No tengo a mano el valor que maneja el día de liquidez las casas de cambio, es buen punto para tener a mano también, ¿verdad? Pero hablando de una operación grande o operaciones macro que pueden hacer uno o varios actores de mercado, puede también hacer dar una volatilidad importante al precio, ¿verdad? de la moneda. Eso creo que no está establecido, recordando a este director, ya no está más en BCP, sobre ese tipo de límite, ¿verdad? No existe, creo. Está en una cuestión que actualmente, en la coyuntura actual, el Banco Central del Paraguay estuvo subrayando, es el tema de que la suba del dólar se trata de un fenómeno global y que hay países de la región que están teniendo una mayor depreciación de sus monedas, inclusive en comparación con la depreciación o con la variación que se está registrando en Paraguay. Eso te parece que es también una cuestión importante de analizar. Se trata de una buena noticia y qué refleja eso de la economía paraguaya también en comparación con otras economías de la región. Bueno, lo que decís es totalmente cierto. También tengo acá una placa que pasé a producción sobre eso. Y sí, la moneda, el guaraní realmente fue menos despreciado por este fenómeno que está haciendo global. ¿Por qué? Por la cuestión de las FED, que subió la tasa y lo que mencionaba al comienzo de la charla, ¿verdad? Y esa menor volatilidad que tiene el guaraní contra las demás monedas locales de la región, ¿verdad? Es justamente, precisamente por la buena gestión que tiene el BCP, ¿verdad? Que yo creo que es la institución pública más tecnificada del país, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos dos son como que los entes más tecnificados que tenemos hoy en día y han realizado un buen trabajo siempre. Estamos también, hay que tocar el tema también, a un paso de la inversión, también gran parte gracias a el trabajo que ha realizado la gente del BCP, ¿verdad? En sus varios directorios que han tenido, presidencia que han tenido. Estani, evidentemente estabas comentando también el tema del Ministerio de Economía y Finanzas, y me parece también interesante resaltar que una cuestión que de repente hay que tener también en cuenta con relación al tipo de cambio es que si el dólar tiene una apreciación a nivel global, o las tasas de interés también van teniendo movimientos como estuvieron teniendo durante los últimos meses o tal vez durante los últimos años, nuestro país está expuesto a cierto riesgo cambiario, teniendo en cuenta de que muchas obligaciones o un porcentaje elevado de las obligaciones de Paraguay también están marcadas en moneda extranjera. Por ese tipo de cuestiones es importante tener en cuenta cuáles son las tendencias del dólar a nivel global. Totalmente. Paraguay tiene hoy en día creo que unos 3.000 millones de dólares en deuda flotante con varias emisiones que ha realizado, ¿verdad? Y también agregando los préstamos multilaterales, ¿verdad? Porque si bien siempre se da un énfasis, un protagonismo a la emisión de bonos que se hace en Nueva York, también tenemos préstamos multilaterales, también tenemos bonos locales también que están en dólares. También recordemos que el Ministerio de Hacienda, bueno, o Ministerio de Economía, también emite bonos en dólares acá en el mercado local, ¿verdad? Así que lo que sí es cierto, sube el dólar, también sube ese costo financiero neto, digamos, hay que pagar por las deudas. Así que también es una cuestión también que afecta al erario público, ¿verdad? Y a todos nosotros, los contribuyentes. Estuviste mencionando las herramientas que están a disposición de las empresas que quieren tener alguna cobertura del riesgo cambiario, el tema del dólar forward y el tema del dólar futuro, que son cuestiones que se manejan en bancos y casas de cambio. Para desarrollar un poquitito eso están primeramente, y después quiero pasar tal vez
a lo que serían las recomendaciones para la persona, el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera. Pero en primer término, para las empresas que eventualmente puedan estar interesadas en este tipo de herramientas que ya estuviste mencionando, ¿puedes detallar un poquitito de cómo es una operación de forward o de futuro? ¿Cuáles son los límites que se manejan? ¿Hasta qué plazo, por ejemplo, uno puede proyectarse? Estamos hablando tal vez de 1, 2, 3 meses. ¿Cuáles son las cuestiones o los detalles operativos que una empresa interesada tiene que tener en cuenta? Bueno, hablamos del forward, que es un derivado financiero que en Paraguay existe, pero está totalmente eso basado en la estructura del Banco Central, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ofrecen los bancos. Bueno, en un dólar forward lo que se maneja es los puntos forward, o sea, el costo. Si vos te vas hoy, Eduardo, a un banco y decís, quiero hacer un forward de 3 meses, tu banquero te va a decir, ok, los puntos forward hoy están en tanto valor. ¿Qué sería un punto forward? Sería la cotización que te fijan hoy, llevándolo a futuro a 3 meses y se le agrega los puntos forward, o sea, el costo. Entonces vos cerrás hoy un dólar a, digamos, 7.460, por decirlo así, a 3 meses. Estamos en abril, vamos a hacer para abril, mayo, junio, julio, para 10 de julio vamos a hacer, cerrás tu contrato de dólar forward, $10.000. El dólar subió a 7.000, no sé, 600, por dar un solo ejemplo, no es la proyección, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces cuando se ejecute la operación, vos tenés el costo ya que vos fijaste hoy con el banco, no el costo que está en el mercado hoy día en el tablero. Ya cerraste de manera entre partes la cotización, ¿verdad? Son los límites. Mira, yo he visto ya contratos forward de más de $3 millones que se hacen. Los plazos, leyendo la literatura de SP que habla sobre el forward, no tengo más resolución, ¿verdad? Pero habla de hasta 12 meses se puede hacer el contrato. Y hay dos tipos de forward que se pueden hacer: el non-delivery y el delivery forward. Uno es básicamente trabajando con saldos, que es el non-delivery, que no pones la plata, sino que se trabaja más a saldos. Por ejemplo, vos querés cerrar como de $10.000, Eduardo, no hace falta que ponga los 10.000, sino que se queda en una cuenta y eso va fluctuando hasta la fecha de ejecución, que puede esperar, sí, que termine la... hay casos también que se puede ejecutar antes, ¿verdad? Pero lo ideal es que eso cierre al vencimiento. Después está el delivery, porque sí tienes que poner la plata. Y eso queda ahí, bueno, sellado, ¿verdad? Cerrado la operación, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando vence se hace la operación en sí, ¿verdad? Y no está afectado por la cotización del día. Ahora, ¿qué pasa ahora si hoy cerramos un forward a 3 meses, $10.000, enfocado a 7.600, ponerle como max, no, ese es el valor que puse el final. Será hasta 7.450. Pero el dólar a 3 meses baja a 7.200. ¿Qué pasa, Eduardo? Ahí vos tenés que compensar al banco esa diferencia. Por eso es que mucha gente me dice, no, Canova, es medio que no me gusta eso, porque si baja el dólar yo tengo que pagar. Yo digo, por supuesto, lo que vos estás comprando es una previsibilidad al 100%, de que sabes que tal fecha esto va a ser la cotización que va a tener, que cerraste con tu contraparte, el banco. Y ya está como cerrada la operación, y también ya sabes a qué precio poner también los valores de tus productos finales que van a estar vendidos, pues ya tenés ya cerrado el precio del dólar. Suba, baja, tenés ya eso sellado. Eso básicamente es el forward. Lastimosamente los bancos no hacen una publicidad masiva sobre esto. Está más enfocado a cierto perfil de empresa, que suele ser, bueno, importadores, por ejemplo, o multinacionales que sí lo usan. Ahora empresas así, en general, como que creo que no se hace mucha publicidad, pero por supuesto no está mal llamar a su banco, hablar con la gente que está encargada del forward y bueno, leer el contrato, ¿verdad? Ahí está todo claro de cómo se tiene que hacer y las condiciones del acuerdo, ¿verdad? Funciona básicamente así. Es muy sencillo, Eduardo. Hay que solamente saber el volumen que se va a cerrar, la fecha de vencimiento, que en la teoría es hasta 12 meses, pero bueno, se suele hacer en la práctica menos plazo, ¿verdad? Y por supuesto el valor de los puntos forward, o sea, los valores que van a estar cerrándose según el vencimiento. A mayor plazo, mayor es el valor de los puntos forward que se van a agregar a la cotización de hoy que se usa como base. ¿Se entendió, Edu? Sí, perfecto. Está ni el dólar futuro, que es la herramienta que entiendo que proveen las casas de cambio. ¿Qué le podemos decir a la gente cómo funciona? Bueno, el dólar futuro lo usan las casas de bolsa habilitadas, no las casas de cambio mío, las casas de bolsa habilitadas.
que creo que no todos están ofreciendo hoy en día, porque capaz no ven, no hay mucho movimiento tal vez, ¿verdad? También hay poco marketing también, ahora hay que decir, crítica constructiva hacia los amigos de las casas de bolsa. Bueno, también uno cierra valores a futuro de la cotización, pero se deja en garantía solamente el 10% del monto que se está cerrando. O sea, si vos cerrás $10.000, Eduardo, vos tenés que poner $1.000 de garantía con tu casa de bolsa. ¿Por qué? Porque se maneja mucho lo que es la volatilidad. Entonces hay una diferencia de cotización a favor o contra tuya, hay que hacer la compensación correspondiente, ¿verdad? Es parecido al forward en ese sentido de que se trabaja en base a compensaciones, pero no hace falta poner la plata en sí. El 10% sí te pide por contrato poner como garantía de la operación, ¿verdad? Tenemos hoy en día más de 10 casas de bolsa habilitadas, de los cuales no sé cuáles están hoy en día realmente haciendo la oferta del contrato de futuro, dólar futuro. Pero igual, invito a la gente que está mirando que, bueno, hable con su casa de bolsa o entre a la página de Bolsa de Valores de Asunción, la página renovada que tienen hoy en día. Cambiaron todo su logo, su línea visual, ahora está con color así lila, con amarillo. Quedó lindo, ¿verdad? Ahí está la lista de todas las casas de bolsa para poder llamar y, bueno, ver un poquito con quién poder ver el contrato, leer bien el contrato, entender bien, asesorarse con un especialista, bueno, ahí hacer la experiencia que capaz la primera va a ser un poco extraña, pero una vez que se vaya tomando ritmo ya se va a entender y, bueno, es realmente sencillo la figura. Le falta nomás mucho de marketing, Eduardo. Están pasando un poquitito al terreno tal vez de las finanzas del ciudadano común, entre comillas. ¿Qué le podemos recomendar a una persona en su relacionamiento con el dólar, teniendo en cuenta de que hay muchas personas que tienen obligaciones en dólares y que evidentemente sufren mucho cuando el tipo de cambio se aprecia, ¿verdad? Es una cuestión que solemos tener noticias cada tanto, ¿verdad? Siempre se recomienda temas de ir teniendo muy en cuenta en qué moneda están tus ingresos para poder coincidir con tus egresos. En líneas generales están, no te quiero robar ninguna recomendación en específico, pero podemos decir a la gente sobre cómo manejarse con el dólar en su día a día. Bueno, llegar esto a un campo de finanzas personales, Eduardo, lo que decís totalmente es cierto. Si vos tenés un ingreso de guaraníes, bueno, es lo más sensato endeudarte en guaraníes, ¿verdad? Si tenés tu ingreso en dólares, bueno, sí, te puedes tomar ese permiso de sacar créditos en dólares, porque tu ingreso es en dólares. O sea, si sube o baja el dólar, no importa porque tu ingreso está en dólares, bueno, hacen un mano. Ahora, ¿qué es lo que suele darse, perdón, o suele consumirse en dólares? Hablando de créditos, ¿verdad? Los vehículos que suelen sacarse en dólares, la concesionaria hoy en día saca autos a 3, 4, 5 años en dólares. Los paquetes también turísticos suelen ser en dólares también, ¿verdad? Hablo más de los productos más conocidos, ¿verdad? Más comunes, que se venden en dólares, ¿verdad? El financiamiento. Y bueno, ver la manera de dos cosas: o cerrar ya la cotización del dólar guaraní, que por qué no se puede plantear, ¿verdad? O directamente hacer la conversión a guaraní al momento del cierre de la operación y ya te desligas de esa preocupación de subir. Porque sí, afecta. Imagínate tener un crédito por un auto a 5 años y varios años atrás el dólar estaba a 5.000 y tanto, ¿verdad? Época de Marito. No quiero decir, esto no afecta a la presidencia, que esté presidente, pero hablo más para que se entienda que hablamos varios años atrás, ¿verdad? Y hoy estamos en un dólar de 7.000, o sea, 2.000 puntos subió el dólar. Imagínate tu cuota, Eduardo, de $250, como ahora ya eso es cambio en guaraní, ¿verdad? De lo que estás pagando. Perfecto, Stan. Bueno, te agradezco muchísimo esta charla y este análisis. La intención era justamente dar a conocer las diferentes aristas sobre la importancia del dólar para la economía internacional y también sobre la economía paraguaya. Creo que hiciste una explicación sumamente clara de cuáles son los diferentes factores principales que inciden dentro del día a día de la gente con relación a lo que es el tipo de cambio. Y bueno, ahora la gran expectativa es ver hacia dónde evoluciona el tipo de cambio en nuestro país, teniendo en cuenta nuestra situación actual y bueno, una cuestión tal vez relativamente periódica de la economía paraguaya, en la cual se tiene un segundo semestre con aumento de las importaciones y una mayor demanda del tipo de cambio. Vamos a estar expectantes, seguramente están a lo que sería el desempeño del dólar en esta segunda mitad del año 2024 sobre todo. Correctísimo. Y bueno, esperemos que esto sea como fue el año pasado, cíclico, ¿verdad? Y también veremos qué hace el BCP también en estos días
para bueno, ver un poquito frenar un poco la volatilidad, que ya lo están haciendo, creo. Por eso vemos que el guaraní es como la moneda menos despreciada a nivel regional, ¿verdad? Y eso es solamente gracias al SR. Stan, te agradecemos muchísimo. Aquí en Mirada Clave siempre estamos analizando las cuestiones que consideramos fundamentales para la economía paraguaya, no solamente lo que ocurrió, sino nos proyectamos también hacia el futuro, hacia dónde está avanzando la economía, y evidentemente tu visión nos parece fundamental para ir trazando ese camino e ir dándole también a la audiencia una visión bastante concreta, bastante cercana a lo que sería justamente ese futuro. Estamos siempre en comunicación, esperamos contar con tu participación en este espacio siempre. Y con esto estamos llegando al final de esta edición de Mirada Clave. En este programa estuvimos analizando la importancia del dólar como un indicador para la economía paraguaya y la preponderancia que tiene la cotización extranjera para las diferentes operaciones que se realizan en nuestro país. En la primera de las entrevistas que estuvimos presentando, Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, estuvo justamente hablando de por qué es importante la cotización del dólar para operaciones como las importaciones, cómo también estas importaciones tienen un efecto posterior dentro de lo que son indicadores como la inflación, y cómo un tipo de cambio al alza o elevado tiene también su efecto dentro del mercado interno. Y estuvimos desarrollando también el tema de rechazo de billetes de dólares, una situación que hace pocos meses inclusive era tapa de diarios, teniendo en cuenta la fuerte situación de rechazo que se tenían de ciertos billetes y cómo esto impacta dentro de lo que es el libre comercio en nuestro país. Una situación que sigue siendo analizada por las casas de cambio, teniendo en cuenta la última resolución del Banco Central del Paraguay. Nos decía Emil Mendoza que en parte limita la intención que tenían las casas de cambio de exportar billetes y así descomprimir un poquitito esta problemática que afecta sobre todo al comercio en nuestro país. Y también un apartado bastante importante para lo que son las operaciones informales de cambio en Paraguay, que evidentemente afectan al sector formal de las casas de cambio y por momentos también tiene un elemento distorsivo para lo que es la cotización formal, que repetimos es sumamente importante para diferentes operaciones que se concretan en nuestro país. Un punto especial que hay que tener en cuenta también es cómo el tipo de cambio en los países de la región puede afectar a Paraguay. Nos decía Emil que recientemente con la situación de Argentina y el famoso dólar blue se estaba teniendo un impacto sumamente importante en Paraguay. Siempre hay que monitorear que este tipo de cuestiones pueden ocurrir y también impactar dentro de lo que es la economía paraguaya. Y con Stan Canova estuvimos desarrollando, entre otras cosas, cuáles son, por ejemplo, las herramientas que están a disposición para hacer coberturas cambiarias. Si una empresa, por ejemplo, quiere reducir el riesgo del tipo de cambio, ¿cuáles son los instrumentos principales que se tienen a disposición? Stan nos estuvo hablando acerca de lo que es el dólar forward y el dólar a futuro como las principales herramientas a disposición a través de bancos y de casas de bolsa para poder justamente reducir el riesgo cambiario y no tener tampoco mucha preocupación acerca de cómo está evolucionando el dólar en las pizarras. Siempre hay un riesgo evidentemente, pero en la medida en la que se adopten instrumentos de cobertura, nos decía Stan, esa incertidumbre se reduce notablemente. Y también estuvimos hablando de cómo el ciudadano de a pie, entre comillas, puede estar afrontando también
el tipo de cambio, tener en cuenta de que las operaciones o deudas en dólares evidentemente que se pueden ver afectadas por un incremento del tipo de cambio y como una persona común, repito entre comillas, puede también tener algún tipo de cobertura o algún tipo de previsión para reducir los riesgos cambiarios y evidentemente no golpear tan duramente al bolsillo en épocas en las que el dólar sube de precio. Estas fueron las cuestiones que estuvimos desarrollando en este programa de Mirada Clave, el programa del canal de la producción en el cual analizamos a fondo la economía paraguaya. Estamos sumamente agradecidos de que nos hayan acompañado y nosotros los esperamos en una próxima edición. Hasta luego.